¿Cómo le va, Rosario, Bien, querido? ¿Todo bien? Todo bien. Me parece muy bien. Vamos a hablar de El Río, que Rosario es una ciudad que tiene un río muy importante. Así es, ahí. Estamos escuchando así, esta canción en realidad está cantada por Baglietto, pero es de Jorge van der Molen, que para mí es de los grandes poetas del río, porque es además de ser músico y a componer canciones, es un gran poeta y un gran observador del río, y de allí ha traído innumerable cantidad de metáforas interesantes. Qué bueno, qué bueno. ¿Preparaste un informe? Sí, tengo algo más sobre el río. ¿Más sobre el río? Sí. Vamos a ver el informe entonces sobre el río. Una de las metáforas recurrentes en la literatura es el río, porque su recorrido, como el del tiempo, como el de la vida, es irreversible. La flecha irreversible del tiempo que va en una sola dirección nunca retrocede. Heráclito, un filósofo griego, usó el río como una imagen para hablar del devenir, del fluir constante, de los cambios y las permanencias. Cambia el río, cambia el que se mete en el río. Solo se mantiene el cauce, que es relativamente permanente y guía el movimiento del agua. Heráclito, además, sostenía que los opuestos no se contradicen, sino que forman una unidad armónica, pero no estática. Y así puso como compañero del agua al fuego, su otro yo, con el que comparten violencia de vida y carácter. Espejo y camino, el río pasa y nos lleva, o nos deja atrás, en las orillas. El río es frontera natural, pero también la aguapista para viajar a otras tierras, para internarse en los territorios contra la corriente. Regresaba. Era yo el que regresaba, en la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero, y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. Ahí podemos escuchar algunos versos de Juan L. Ortiz, Juan Laurentino Ortiz, poeta entrerriano, que bueno, era un conocedor del río, nació y se crió cerca del río, como vos también, que estuviste buen tiempo cerca del río, ¿no? Es un problema porque ahora lo extraño desde acá de Buenos Aires, aunque también Buenos Aires es una ciudad con río. Es cierto que no tiene una utilización al río, se lo tiene bastante lejos o es para los ricos, digamos, vamos a decirlo así, para gente con gran poder adquisitivo, ¿no? ¿Y en tu infancia lo usabas el río, el Paraná? Mucho. En Rosario te diría que es una ciudad que se usa muchísimo el río, se usa para navegar, se usa para ir a la playa es gratis. Y eso pasa en general en las ciudades que tienen que ver con el río Paraná y con el río Uruguay, que son los dos grandes ríos que están en la zona de la Mesopotamia y que mucha gente la verdad es que los usa. Y los tiene un uso popular, digamos, eso también es importante y que para mí representa como una especie de desplazamiento de sentido respecto a lo que pasa aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde el río donde se vuelve algo de lujo. Claro. Sí, sí, sí. O lo miramos así de lejos, nada más. Sí, es cierto. Me gustó una cosa que decía, perdón, el informe, que es esta idea de que hay una armonía, pero no es estática. Exacto. Y eso es muy interesante, vamos a poner la palabra hídrica, en la hídrica, porque eso que vos modificás una cosa acá arriba, y como el río va para abajo, todo lo que está abajo también se modifica. Y esa parte, digamos, de una armonía que frente a cualquier alteración, sufre una alteración, por lo tanto no es estática, es una cosa interesante. ¿Y cómo es posible ir contracorriente y con el viento en contra, ¿no? Y subirse. Cuando uno navega, sí, hay distintas técnicas. La más fácil es lo que se llama tirar bordes en un barco. Se tira bordes, se va en zigzag. Se va haciendo como un zigzag de manera que se puede ir contra la corriente y contra un viento que está en contra. También de esa manera se avanza. Sí, es raro, pero es así. Ahí se siente, funciona. Estando en el medio del río, ¿no? Diciendo un niño de 9 años, decías que navegabas por ahí en el río. Sí. Se siente todo el poder del agua realmente ahí, Se ¿no? siente el poder y lo primero que se aprende es el respeto.
Porque, es como una frase que se suele decir siempre, ¿no? Sí, que porque, hay que porque el río es una cosa poderosa y además enigmática en una parte, entonces hay que respetarlo. Aparte de estos ríos oscuros que no vemos el fondo, que no sabemos qué hay Es muy abajo. distinto el río, como el que conocemos, el Paraná o el Uruguay, qué sé yo, a los ríos de montaña que son de agua clara. Cristalinos, que en de general son hielo. playos, además. Claro. La gran diferencia es que un río de agua clara es más playo que un río de aguas oscuras. Los ríos de aguas oscuras son en general muy profundos, ¿no? Y más traicioneros también, porque tienen esos recovos. Hacen campanas, remansos y todo ese tipo de cosas. Bueno, este poeta, Sí. Juan L., conocido también como Juan L., utilizó todo ese paisaje que él había vivido y sentido profundamente en su niñez, para después transformarlo en un lenguaje, como el abecedario con el que después escribió su obra poética. Además, él tenía algo increíble que pudo encontrar en tres... o sea, pudo hacerlo todo, digamos, no se privó de nada. ¿Qué quiere decir esto? Que sus preocupaciones, que podrían resumirse en tres ejes que están en su poesía, fueron tanto el entorno, el paisaje, el río, la selva, pero también la indagación metafísica, el preguntarse por la existencia, el paso de la vida, todo lo que significa eso. Pero también su preocupación por lo cotidiano, por la vida de la gente, por sus angustias, por sus pesares, por sus alegrías, ¿no? Pero lo que está relacionado con sus pares, con la gente que lo rodea. Y consiguió no abandonar ninguno de esos tres elementos y llevarlos con las riendas de las tres cosas en sus poesías. Eso es loable y interesante para volver y volver sobre sus poemas, porque podemos... ver ahí también la ruptura de una dicotomía que se mantiene, que es que si una poesía, por ejemplo, es social o revolucionaria o comprometida, pareciera que no puede ser estética, sensible, del detalle. Vamos a apurarnos respecto de la calificación porque tenemos vamos a poner calificación ¿a dónde? ¿En una orilla? ¿Hay que leerlo en una costa? Sería hermoso el releerlo bueno, ¿no? a orillas del río, sí. Gracias, Rosario, ha sido un gusto. Ay, Marisol, no, pero otra vez no. Marisol, ¿cómo estás? Qué bien que te queda el blanco. Ay, gracias. Bien, flaquita vino hoy, más flaquita. Bueno, ¿por qué lo dices no, con yo mala quisiera onda? en este momento también presentar mi propio libro, Sí. si no te molesta. Poemas y pacientes. Sí, se llama Poemas y Pacientes. Acá, si la cámara lo ve, no muestre usted las pezuñas, como siempre digo. Los poemas pacientes. No, se llaman Poemas Pacientes. Poemas pacientes. Y, por ejemplo, si no te molesta usar tu espacio, No, por favor, me voy a poner acá atrás porque la luz es mejor. Sí, hágalo usted. Entonces, así Cuidado se con las rompe la piernas. escenografía. Sí, Quisiera apúrese, leer uno. Marisol. A ver. Si por ejemplo, este poema se llama Rogelio Riñante, es de Sí. Caballito, la calle Valle del 2300, y dice: Rogelio está enamorado, más no le cuenta a su vieja. Para él no es fácil decirle que le gustan las ovejas. Bueno, Marisol, no tiene nada que ver. Discúlpeme, gracias Rosario, gracias Marisol. Nos vamos a un corte, en un ratito volvemos. No, son poemas.